Va a autorizar el árbitro. Se mueve el balón, ya está en marcha San Lorenzo Nacional aquí en el Hunter Fogel, fecha número 12 del torneo de apertura. Y en este caso Valentino Rescala le pedía a Silvio que le dé más dinámica a ese mediocampo. Cuidado Piñatares, Me pareció una entrada lícita. Trancó sí, pero no sé si era para tarjeta. Ahora, yo vi una pierna arriba, Freddy, arriba, sí, no sí, me percaté, puede que sí. A lo que decía Claudia, sí, le falta protagonismo a Iván Valdés. Se le fue un poquito de más a Piñatares la pierna, Upa. Porque es cercana a nuestra posesión y yo vi la taquilla y sobre la pierna. Y mira que termina siendo todo pierna, Hay que ver cómo se evalúa esto del VAR. Es una plancha sobre la pierna del futbolista de Nacional y no toca la pelota sobre Cañete. Ya consideran desde el VAR esto para roja. El tobillo que se tranca ahí abajo con la rodilla y después la pierna también, que recibe el contacto de la plancha de Piñatares. Se está revisando una y otra vez, se está mirando el monitor, va a tomar la determinación. Amarilla no, rojas sí. El VAR me dijo, le dice Blas a Piñatares que tendrá que dejar el partido. A ver, a los 25 minutos. Y queda un montón, una estancia de juego todavía. Imagínate que estando 11 contra 11 la cuestión, ya San Lorenzo adoptando esta posición de cerrar espacios, de defenderse y buscar salir de contra. Ahora ni hablar, quedando con uno menos. Cañete se proyecta, allí está Alexis, intenta superar la marca de Mesa. Ahora Orlando Gaona lanza pelota para Hugo Iván, le va a pegar, le pegó, se abre el remate y se pierde por línea de fondo. Habrá salida, reposición que corresponde a Wilson Quiñones. Pelota para Nacional, juego aéreo para el equipo de Felipe. Ahí está Prieto, viene el centro, pelota arriba, cabezazo de Hugo Adrián Benítez, pasó cerca, Barrios cabecea. Y por muy poquito no engancha Hugo González, la pelota en el segundo poste, se salva Nacional. Buen centro, metió Villamayor, buena la acción de Barrios en el primer poste, no cerró Hugo González. Clara salida de San Lorenzo, por aquel costado se muestra Álvarez, va a correr acompañando Mesa, avanza San Lorenzo, alienta al público, ojo con esta acción, allí está Álvarez, le puede pegar, Álvarez le pegó. Y el Kini, la tapada del partido, qué buen remate del 10, pero 10 es el calificativo de la reacción que tuvo el arquero Kini Rojas, evitando el 1-0 a favor de Sanlo. Otra vez para Agua, maniobra el balón, juega para Santa Cruz, golpe de taco, buena acción para Gaona Lugo, cómo cruza, viene el centro, cabezazo de Bailone. Encuentra bien ubicado a Quiñones, que no tiene ninguna dificultad para quedarse con la pelota. Lanzamiento para Esteche, le buscan a Barrios, quiere Barrios, intenta Villamayor, cabecea Villamayor. Y el balón se pierde por el fondo, será salida para Nacional, que cerca estuvo San Lorenzo de marcar un gol de una jugada que nace de un lateral. Tarjeta roja para Villamayor. Y esta repe tengo que ver, Landolfi. Mirá la carita que pone Julio, pero no hay mucho que discutir porque ni siquiera protestan los de San Lorenzo. Villamayor cabeceó. Cuando va a la búsqueda de la pelota con Espínola, con Paragua Espínola. Algún golpe, algo pasó por el camino. Vamos a ver la repetición. Lanza el brazo izquierdo sobre el rostro. A ver. Número 6, Villamayor de San Lorenzo. En esta no, en el esta golpe, sí. A ver, brazo izquierdo. Y mete el codo sobre el rostro de Espínola. Va a buscar el golpe de cabeza y lanza el manotazo. Ahora hay que ver también la intensidad, la fuerza para considerar una roja directa. Yo veo el brazo que él palanquea para cabecear, para elevarse, pero no sé si... El famoso movimiento de extender el brazo para ir a impulsarse, para saltar. Allí está Danilo. Pelota para Franco. Franco es Peloso. Nacional avanza. El argentino tiene la marca de Quiñones. Buena acción de Franco. Peloso intenta jugar por afuera. Torales le puede pegar. Animate, pegale. Le pegó. Quiñones desvía y en dos tiempos se queda con su propio rebote. Remate al arco por abajo por parte de Torales. Se desvió su trayecto. Hizo más complejo el tema para Quiñones, que responde bien en dos tiempos. Y hay que probar. Es lo que entiende la gente de Nacional. Ahora tiene la pelota Garrone, juega para Peloso, lanza al centro, cerrado, Quiñones quita, rebote para Juan Danilo, le va a pegar Juan Danilo, le pegó. Y otra vez Quiñones está aumentando, está inflando la calidad de figura
en el partido el arquero sanlorenzano. Torales tiene la pelota Nacional. Arrúa intenta, remata, dispara. Es un buen recurso también Arrúa de rematar de media distancia. Ahora a San Lorenzo le quedan cambios. Y es momento también de refrescar porque hay muchos jugadores que seguramente están cansados. Ya llevamos 31 de juego, no pasó nada. Y terminó el partido, fue empate en San Lorenzo entre el Rayadito y el Tricolor. 0-0.